El suave rayo de sol se colaba por la cortina de lino, dibujando una franja dorada en el suelo de madera pulida. Abrí los ojos y lo primero que encontré fue la sonrisa somnolienta de Javier a mi lado. Su brazo rodeaba mi cintura, y su aliento cálido me cosquilleaba el oído. Era una mañana más en nuestro pequeño paraíso, llena de la promesa de un amor inquebrantable y la dulzura de un nuevo comienzo. Me giré para mirarlo. Sus ojos, profundos y repletos de ternura, ya estaban fijos en los míos. «Buenos días», mi amor susurró, y su voz era la melodía más dulce. «Nuestra pequeña se ha despertado ya». Javier se refería a Sofía, nuestra hija, que balbuceaba suavemente desde su cuna colecho junto a nuestra cama. Su pequeño cuerpo se movía con curiosidad, sus diminutas manos agitándose en el aire. Cada mañana era un regalo, una confirmación de que la felicidad no solo era posible, sino nuestra realidad palpable. Me levanté con cuidado, sintiendo la ligereza de mi cuerpo, libre de las cargas del pasado. Me acerqué a la cuna y Sofía me recibió con una sonrisa desdentada, sus ojos grandes y brillantes. «Hola, mi pequeño sol», le dije, mi corazón desbordándose de un amor tan vasto que a veces sentía que no cabía en mi pecho. Tomé su mano diminuta, y ella apretó mi dedo con fuerza sorprendente. Javier se unió a mí, besando mi sien y luego la frente de nuestra hija. «Es hermosa», murmuró, y el orgullo en su voz era tan palpable como el aire. «Nuestra Sofía». ¿Quién iba a decir que la vida podía ser tan perfecta? Nos sentamos en la alfombra junto a la cuna, observándola jugar. Javier me tomó de la mano. «He estado pensando», dijo, «en ese pequeño terreno que vimos en las afueras. Con un jardín grande para Sofía, un columpio». Mis ojos se llenaron de lágrimas de pura alegría. Hablamos de planes, de futuros, de sueños compartidos que se tejían con hilos de oro. Un perro, un huerto, las risas de Sofía resonando en cada rincón de nuestra casa. Era un futuro tan vívido, tan real, que casi podía tocarlo. Recordaba las cenas familiares de los domingos en casa de mis padres, Ricardo y Carmen. Sus risas llenaban la sala, sus consejos sabios y su apoyo incondicional siempre presentes. Mi hermana, Valeria, siempre la primera en venir a visitar a Sofía, con algún pequeño regalo. Éramos una familia, fuerte, unida, feliz. Creía que nada ni nadie podría romper esa burbuja de amor y paz que habíamos construido. Me sentía completa, plena. Mis días orbitaban en torno a la risa de Sofía, la cercanía de Javier, el abrazo de mi madre, la mirada orgullosa de mi padre, la complicidad de mi hermana. Era una vida tejida con hilos de oro, un tapiz de felicidad inmarcesible. No sabía entonces que debajo de esa superficie brillante, bajo esas sonrisas familiares, se escondía una oscuridad tan profunda que amenazaba con devorar cada pedacito de luz que alguna vez había conocido. Mis días, antes frenéticos y absorbidos por el diseño, habían encontrado un nuevo compás, una melodía dulce dictada por la presencia de Sofía. Era una diseñadora de renombre, sí, mis creaciones adornaban las revistas más exclusivas y los hogares de la élite, pero la verdadera obra maestra era la vida que había construido junto a Javier y nuestra pequeña. Nuestra casa, un lienzo de mis propios diseños, era un refugio de paz. Grandes ventanales dejaban entrar el sol, bañando el cuarto de juegos de Sofía en una luz dorada. Javier, con su sonrisa cálida y su constante apoyo, era el ancla en mi vida. Cada mañana, nos despertábamos con los balbuceos de Sofía desde su cuna, el sonido más bello del mundo. Sus 6 pequeños meses habían transformado todo, llenando cada rincón de risas y una alegría que parecía no tener límites. Mis padres, Ricardo y Carmen, veían en Sofía la culminación de su propio linaje impecable y la confirmación de la familia perfecta que construían ante el mundo. Para ellos, la imagen era poder, y nuestra felicidad, un testamento de su éxito. Ricardo, siempre pulcro y con su aire de empresario exitoso, a menudo visitaba para deleitarse con la presencia de su heredera. Isabella, hija mía, decía, su voz resonando con autoridad paterna, Sofía es la prueba de que lo hemos hecho bien, un legado perfecto. Asegúrate de vestirla siempre a la altura, su cuna es un trono.
Carmen, elegante y siempre preocupada por las apariencias, solo sonreía y asentía, ya planeando sus futuras apariciones en sociedad con su preciada nieta, la joya de la corona que solidificaba su estatus. Yo, en mi ingenuidad, ajena a las complejidades de su obsesión por la imagen, solo veía el amor. O eso creía. Sentía que mi vida había alcanzado la cúspide de la felicidad. Mi carrera florecía, forjando mi nombre en la élite del diseño. Mi matrimonio era una oda a la complicación y el amor incondicional con Javier, y mi hija. Sofía era la personificación de todos mis sueños, la luz más pura. Me sentía plena, completa, como si cada pieza del rompecabezas de mi existencia hubiera encontrado su lugar perfecto. Aquella burbuja de dicha era tan densa, tan palpable, que jamás imaginé que bajo esos cimientos aparentemente inquebrantables, se ocultaba una verdad tan cruda y perversa, capaz de resquebrajar no solo mi mundo, sino cada cimiento de lo que yo creía que era la verdad de mi familia. Aún así, aquella imagen idílica comenzó a resquebrajarse sutilmente, como un fino cristal bajo una presión imperceptible. No era obvio al principio, solo pequeñas grietas en la fachada impecable de mis padres. A menudo, en reuniones familiares o mientras tomábamos el té en su mansión, notaba conversaciones extrañas. Mi madre, Carmen, con su elegancia fría, comentaba sobre otras familias de nuestro círculo social con un desdén que helaba la sangre. Los Morales, murmuraba una vez, su primogénito, tan diferente. Una lástima para su estirpe. La pureza de la sangre se diluye tan fácilmente cuando no se cuida. Ricardo asentía gravemente, añadiendo sobre la importancia del legado inmaculado y cómo ciertas desviaciones podían arruinar generaciones de esfuerzo. Siempre pensé que era la excentricidad de la élite, su obsesión por la perfección social. Cuando hablaban de Sofía, la retórica se intensificaba. Tu hija debe ser impecable, Isabella, me insistía Carmen, sus ojos escudriñando cada detalle de la pequeña. Su salud, su desarrollo, todo debe reflejar la fortaleza Mendoza. No podemos permitirnos ninguna anomalía. Cualquier cosa menos perfecta sería una mancha. Me exigía llevarla a revisiones médicas constantes con especialistas que ellos mismos escogían, justificándolo como un cuidado exquisito digno de su única nieta elegida. Yo, en mi burbuja de amor maternal, lo atribuía al exceso de celo y al amor abrumador que sentían por Sofía, lo cual, para mi mente ingenua, era simplemente una forma extravagante de cariño. Mis padres eran los pilares inquebrantables de mi mundo, ¿cómo podría dudar de su bienintencionada preocupación? Pero la burbuja estalló, no con un pinchazo, sino con un golpe sordo y devastador. Un día, Sofía, mi vida entera, se despertó con una fiebre persistente, una molestia inusual. Mi corazón se encogió. La llevamos a su pediatra habitual, quien, tras una exploración inicial, nos refirió de urgencia a un especialista. Hay algo atípico, Isabella, dijo el médico con una expresión grave que no le conocía. Las horas siguientes se convirtieron en una pesadilla borrosa de pruebas, esperas y susurros médicos. Javier, fuerte y sereno como siempre, intentaba calmarme mientras yo me aferraba a su mano, sintiendo como el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Finalmente, el veredicto llegó. Una enfermedad rara, un trastorno genético con un pronóstico desolador. Mis rodillas flaquearon. La palabra incurable resonó en la sala, ahogando cualquier esperanza. Mi Sofía, mi pequeña luz, condenada. Llamé a mis padres, mi voz apenas un hilo, para compartirles la noticia que había destrozado mi universo. Esperaba consuelo, apoyo, quizás lágrimas de ellos también. Pero lo que recibí fue el primer golpe helado que me abrió los ojos a la cruda realidad de su naturaleza. Un trastorno genético, dices, la voz de Ricardo, que siempre había sido firme y paternal, sonó ahora distante, casi acosadora. ¿Estás segura, Isabella? ¿Están seguros de la filialidad de ese rasgo? ¿Acaso Javier? ¿O quizá algún antepasado que no conocemos? Carmen, a su lado, no derramó ni una lágrima. Su preocupación no era por la vida de su nieta, sino por la implicación. Esto es inadmisible, exclamó,
con un tono más parecido al de alguien a quien le han manchado un vestido de alta costura. ¿Cómo es posible? Sofía. Sofía debía ser perfecta. ¿Qué dirá la sociedad? ¿La familia Mendoza con una tara? No, esto no puede saberse, Isabella. Sentí una punzada gélida en el pecho. No una pregunta sobre el sufrimiento de Sofía, ni sobre mi dolor. Solo la fría, despiadada preocupación por la imagen, por el legado que yo, según ellos, había manchado sin querer. Aquel instante, más que el diagnóstico en sí, fue el verdadero golpe en la espalda, el momento en que mi ingenuidad murió. El tiempo se arrastró, denso y pegajoso, después de aquel día demoledor en el consultorio. La indiferencia de mis padres se había petrificado en mi mente, pulverizando mi ingenuidad. Me aferraba a mi pequeña, a cada respiración, cada sonrisa, cada diminuto gesto. Javier fue mi roca, su abrazo mi único consuelo. Mis padres se mantuvieron distantes, sus llamadas escasas y formales, interesadas solo en la situación, no en nuestro dolor. Valeria, mi hermana, se limitó a mensajes de texto genéricos, ausente en mi tormento. Los días fueron una vigilia constante, un miedo que me paralizaba cada vez que Sofía cerraba los ojos. El médico había sido claro sobre las complicaciones del trastorno genético, pero también había asegurado un tiempo, un futuro. Estábamos preparados para la lucha. Estábamos. La noche en que todo se detorsionó, Sofía se había dormido plácidamente en su cuna. Su respiración suave y rítmica me acunó. Me acosté con el corazón más ligero de lo usual. Entonces, el silencio. No el silencio apacible de un hogar, sino un vacío. Un hueco. Me despertó de golpe, una punzada fría, una alarma instintiva. Me levanté sigilosamente. Me acerqué a la cuna. Y allí estaba Sofía. Inmóvil. Sofía, susurré, mi voz apenas una exhalación. Extendí una mano. Su piel estaba fría. Helada. Mi grito desgarrador rompió la noche, un alarido de puro horror. Javier saltó de la cama, encendió la luz, su rostro una máscara de pánico e incredulidad ante el cuerpo inerte. Lo que siguió fue un borrón frenético, el 911, las sirenas, las luces intermitentes. El viaje al hospital, el personal médico con rostros sombríos, susurros que no perforaban mi SOC. Las horas pasaron en un limbo indescriptible, entre la esperanza inútil y la certeza atroz de que nuestra luz se había extinguido. Finalmente, el veredicto médico. Muerte súbita del lactante, dijeron, con ese eufemismo clínico que intentaba suavizar lo insoportable. No encontramos ninguna causa aparente que podamos relacionar directamente con su trastorno genético en este caso, señora. A veces, simplemente ocurre. Simplemente ocurre. Esa frase vacía taladró mi alma. ¿Cómo simplemente ocurrió que mi hija, respirando minutos antes, se hubiese ido así? Mis lágrimas caían, pero bajo ellas, una furia helada, una indignación cortante, empezaba a formarse. No era el trastorno genético lo que la había matado, o al menos, no solo eso. Había algo más. Lo asterisco sentía asterisco. Una punzada dolorosa en el pecho me susurraba que la verdad era más oscura, más personal. Al informar a mis padres, sus voces fueron lo que esperaba, medidas, desapegadas. Lo sentimos, Isabella, dijo Ricardo, su tono más de formalidad social que de dolor parental. Es una pena, pero, supongo que ahora descansa. Menos mal que no estaba sufriendo más. Carmen agregó, con alivio, debemos ser fuertes. Y discretos. Esto, complica las cosas, pero con tacto, la reputación se mantendrá. Al menos no hay escándalo. Ni una lágrima. Ninguna emoción, solo el turbio deseo de mantener las apariencias. Era una descarga para ellos. El problema estaba resuelto. Javier me sostuvo, su propio dolor inmenso, pero yo me sentía sola en esta nueva, insoportable sospecha. ¿Cómo podía simplemente ocurrir?
El vacío en mi vientre era eco del vacío en mi corazón, un agujero negro que solo dejaba espacio para la duda. La culpa bullía, la injusticia me cubría, y el frío en mis entrañas no era solo la ausencia de Sofía, sino el presentimiento de un mal que aún no podía nombrar. El día del funeral amaneció con un cielo plomizo, un reflejo exacto del agujero que se había abierto en mi pecho. La pequeña iglesia, vestida de un silencio solemne solo roto por los susurros y los hipidos ahogados, parecía contener el aire pesado de nuestra pena. Javier me sostenía con firmeza, su mano apretando la mía, su hombro un ancla para mi dolor sin fin. Las lágrimas, que creía agotadas, volvieron a brotar, calientes y saladas, mientras la diminuta caja blanca de Sofía, adornada con lilas pálidas, ocupaba el centro de nuestro universo roto. Cada respiración era un esfuerzo. Cada lágrima, un eco de sus latidos que ya no estaban. Estaba sumida en el abismo de mi propio luto, con la mirada fija en el crucifijo, implorando una respuesta, una señal, cualquier cosa que mitigara el simplemente ocurrió que seguía perforando mi alma. Fue entonces, en el instante en que el sollozo de una de las tías lejanas se apagó en la nave, cuando lo escuché. Un murmullo. No un murmullo de consuelo ni de tristeza. Sino algo más, algo discordante. Un sonido bajo, casi inaudible si no hubiese sido por el ensordecedor silencio del santuario. Risas. Mi cabeza se levantó de golpe, mis ojos hinchados apenas distinguiendo las formas borrosas a mi alrededor. ¿Había imaginado? No. Se repitió, más clara esta vez, sofocada, con la urgencia de quien intenta suprimir algo inoportuno, pero que brota a pesar de todo, con una pizca de descaro. La risa no era nerviosa. No era la histeria de la pena extrema. Era liviana. Alegre. Mi mirada deambuló por el pequeño grupo de personas que habíamos convocado. Familiares lejanos, algunos conocidos de la oficina de Ricardo, un par de amigos de la infancia de Javier. Y luego, los vi. Sentados en la segunda fila, a solo unos metros de mí, ajenos a mi dolor, ajenos al pequeño féretro que contenía todo mi mundo. Mis padres, Ricardo y Carmen. Ricardo inclinó la cabeza hacia Carmen, y una sonrisa se extendió por su rostro, una sonrisa que intentaba disimular, pero que sus ojos delataban. Sus ojos brillaban con una alegría contenida, casi triunfante. Carmen le devolvió la mirada, con una expresión de alivio tan palpable que me contrajo el estómago. Sus labios se curvaron también, ligeramente, cómplices, como si compartieran el chiste más oscuro y mejor guardado, una liberación. No era la felicidad de un recuerdo tierno. Era la felicidad de haberse librado de una carga. El tipo de alivio que se siente cuando un problema, grande y pesado, se disuelve en el aire. Mis entrañas se anudaron. El frío que había sentido desde que Sofía partió, se hizo gélido hasta los huesos, calándome, congelando hasta la última gota de sangre en mis venas. La indignación, el shock, la incredulidad, bailaron una danza macabra en mi mente mientras la imagen de su sonrisa se grababa a fuego en mi retina. Mis propios padres. Riéndose. Durante el funeral de mi hija. Su única nieta. De mis labios escapó un gemido inaudible, una exhalación de terror y repulsión. Javier debió sentir mi rigidez, porque apretó mi mano y susurró, ¿estás bien, amor? Pero las palabras se perdieron. No estaba bien. Nada volvería a estarlo. Esa risa gélida en el santuario de mi dolor, fue la verdad descarnada. No era el trastorno genético lo que la había matado. No. Me habían mentido. Me habían usado. El presentimiento se había materializado en la más devastadora de las traiciones. El problema resuelto del que Carmen había hablado no era la muerte de Sofía, era algo más. Y esa revelación, cruda y cruel, me golpeó con la fuerza de un rayo, sepultando mi duelo bajo una capa de furia helada. En ese momento, no había lugar para el llanto, solo para el inicio de una necesidad insaciable de respuestas. ¿Estás bien, amor? El susurro de Javier apenas alcanzó mis oídos, mi conciencia atrapada en el eco helado de la risa de mis padres.
No, pensé. No estoy bien. Y ellos tampoco lo estarán. La furia suplantó al dolor, una ola gélida que me impulsó hacia adelante, separándome de Javier sin siquiera registrarlo. Mis pies se movieron por sí solos, guiándome a través de la multitud de caras compungidas que comenzaban a dispersarse. Mis ojos se fijaron en Ricardo y Carmen, de pie un poco apartados, conversando en voz baja, con una distancia calculada, como siempre. Los alcancé en el pasillo principal de la funeraria, justo antes de la salida, donde la tenue luz de la tarde apenas se filtraba por los altos ventanales. Susurros de condolencia llenaban el aire, pero para mí, todo se silenciaba, excepto el latido furioso de mi propia sangre. Me planté frente a ellos, mi respiración agitada, la voz que brotó de mi garganta apenas un hilo, cargado con todo el horror y la incredulidad, pero despojado de cualquier súplica. ¿Cómo pudieron? Mi voz temblaba, pero no de pena, sino de indignación. Mis puños apretados, mis uñas clavándose en las palmas. Mis ojos, seguramente inyectados en sangre y salvajes, los fijaron, buscando una explicación, una negativa, cualquier cosa que desmintiera lo que mis ojos habían presenciado. ¿Cómo pudieron reírse? Durante el funeral de nuestra Sofía. Su nieta. ¿Qué les sucede? La expresión de Carmen, antes imperturbable, se transformó en una máscara de desdén. Su mirada, tan parecida a la mía pero carente de cualquier calidez, se posó sobre mí como si fuera una mancha molesta. Isabella, comenzó, su tono de voz bajo y modulado, diseñado para avergonzarme en público, por favor, contén estas rabietas. Este ** comportamiento es vergonzoso **. Estamos en un lugar de dolor y respeto. Has estado, en un ** delirio por el duelo ** desde el principio, y esto es sencillamente inaceptable. Ricardo dio un paso adelante, su sombra cubriéndome, una figura imponente y fría. Su rostro era una losa de juicio pétreo. Tu madre tiene razón, Isabella. Ya hemos soportado suficiente de esta exhibición de ** debilidad impropia de una Mendoza **. La tristeza es una cosa, pero la histeria es otra muy distinta. Compórtate. Es lo que Sofía querría. ¿Es lo que Sofía querría? La realidad de sus palabras me golpeó con una fuerza abrumadora. ¿Cómo se atrevían? ¿Cómo podían usar el nombre de mi hija, de mi bebé fallecida, para justificar su crueldad? No. Esto no es debilidad. Es indignación. Ustedes se rieron. Con sus propias caras. Los vi. Javier también los vio, ¿verdad, Javier? Volví la cabeza brevemente, buscando el apoyo de Javier, quien se había acercado y ahora me cogía suavemente del brazo, tratando de calmarme, pero yo estaba más allá de la calma, más allá de la razón. Carmen suspiró, un sonido exasperado que me hizo sentir aún más indigna. Isabella, no sé qué visiones te ha traído tu pena, pero claramente has perdido el control. No hubo risas. Solo el dolor. El mismo dolor que todos compartimos. Su voz era un bálsamo helado, tan convincente en su falsedad, que por un instante temblé. ¿Acaso me lo había imaginado? ¿Acaso el duelo me había roto hasta el punto de la alucinación? Pero luego recordé la imagen vívida, la liberación en sus ojos, la forma en que sus bocas se habían curvado. No. No había alucinado. Ellos estaban mintiendo. Descaradamente. Ustedes no sienten el mismo dolor. Mi voz finalmente se quebró, no en un sollozo de tristeza, sino en un rugido de rabia contenida. Ustedes sienten alivio. De algo. De algo que me han ocultado. ¿Por qué ella? ¿Por qué mi hija? Ricardo se llevó una mano a la sien, con un gesto de cansancio teatral. Basta, Isabella. Estás avergonzándonos públicamente. Necesitas ayuda. Te conseguiremos la mejor que haya, pero ahora mismo, retírate. No estropees más este día con tus fantasías. Las palabras, lanzadas como piedras, me golpearon una tras otra.
El desprecio en sus voces, la negación rotunda, la forma en que desestimaron mi dolor y mi verdad como simples fantasías o rabietas de una histeriosa. El frío que sentía se intensificó, calándose hasta el hueso. No era solo la pena. Era una traición. Una herida sucia que supuraba mentiras. Javier tiró suavemente de mí. Vamos, Isabella, susurró. No vale la pena. No ahora. El calor de su mano era el único ancla en mi deriva. Miré a mis padres, sus rostros impasibles, sus ojos sin remordimientos, y en ese momento, la semilla de la duda germinó en un árbol retorcido de convicción. ¿Cómo podían ser tan insensible? La pregunta ya no era solo por qué se habían reído, sino por qué eran capaces de tanta crueldad, tanta falsedad. La respuesta, lo supe con una certeza escalofriante, era porque lo que habían ganado era más importante que cualquier vínculo, cualquier amor, cualquier moral. Ahí, de pie en un pasillo frío, vi el abismo. El abismo entre ellos y yo, y también el fondo de mi propia miseria, el punto más bajo, el lugar donde el duelo se transformaba en la fría y calculadora sed de venganza. Javier me acompañó a casa, un soporte silencioso en un mundo ruidoso de ausencias. Los días siguientes, mis padres no llamaron. Ni Valeria. El funeral y mi dolor público se habían convertido en la excusa perfecta para borrarme. Los rumores no tardaron en circular, mi salud mental frágil, mi incapacidad para superar la tragedia, mi peligrosa obsesión. La primera estocada llegó una semana después, por carta formal de la empresa, firmada por Ricardo y Carmen. Una notificación fría, sin rastro de empatía, yo estaba fuera. Mis responsabilidades habían sido reorganizadas. Dada tu innegable incapacidad para manejar las presiones actuales y las tendencias erráticas que has mostrado, hemos determinado que lo mejor para el futuro de Empresas Mendoza es que te tomes un tiempo indefinido para atender tu bienestar. Se te proporcionará un pequeño estipendio, pero no estarás involucrada en decisiones estratégicas. El nombre Mendoza es sinónimo de estabilidad y cordura, cualidades que lamentablemente, en tu estado actual, no puedes garantizar. Esta carta era un puñal. El despojo manifiesto de mi herencia, mi lugar, mi identidad. Mis padres me desheredaban, alegando locura, abriendo el camino a Valeria. El pequeño estipendio era una limosna por mi silencio. Mientras digería esa humillación, Andrés se desvanecía. La muerte de Sofía nos había golpeado, pero la insistencia de mis padres en mi locura y la presión social sobre él fueron implacables. Lo vi romperse bajo el peso de sus expectativas, su futuro. Las visitas de sus propios padres, instándole a elegir lo sensato, sellaron nuestro destino. Una noche, con los ojos vidriosos y apenas un hilo de voz, me soltó la bomba en el salón penumbroso. Isabella, la voz quebrada, no puedo más. Esto, tu familia, todo es demasiado. Estoy roto. Intenté abrazarlo. Andrés, por favor. No les des el gusto. Saben que si nos separan, estaré sola, vulnerable. Apartó la mirada. No entiendes, Isabella. Tu obsesión. Lo que dicen. Te veo diferente. Necesitas ayuda que yo no puedo darte. Quiero el divorcio. Divorcio. La palabra se clavó en mi pecho. Aniquilaba la esperanza. Significaba que estaba sola. Completamente sola. Sofía se había ido. Mis padres me habían desterrado. Mi hermana callaba. Y ahora, mi esposo me abandonaba. El mundo se oscureció. Las paredes de mi casa, una prisión. Javier seguía llamando, una presencia constante pero lejana, una isla en un océano de desolación. Me sentaba horas, sintiendo el vacío. Era la miseria más profunda. En esa oscuridad, surgió una luz tenue, la promesa del funeral de Sofía. La venganza. Ya no pura ira, sino una necesidad existencial, por justicia para Sofía, para mí, para el nombre Mendoza que profanaron. Calculada. Fría. Implacable. Desde el abismo,
solo se puede ascender. El divorcio fue una formalidad fría, tan desprovista de emoción como el corazón de mis padres. Andrés, bajo la presión asfixiante de su propia familia y el veneno que los Mendoza habían inyectado en su mente, se movió con una eficiencia brutal. No hubo miradas de compasión, solo la prisa por deshacerse de un lastre emocional. Los papeles, las firmas, la repartición de bienes que se sentía más como un despojo. La casa, nuestro hogar, el nido que Sofía nunca llegó a habitar plenamente, fue lo primero. La vendieron rápidamente, casi como si purgaran una plaga invisible. Cada objeto se convirtió en un recuerdo punzante. Los muebles, las cortinas, el jardín que cultivamos con tanto esmero, todo se iba. Las cajas llenas de mis pertenencias se amontonaban, patéticas, esperando su destino. Recuerdo la mirada de la agente inmobiliaria, una mujer que antes me idolatraba por mi buen gusto y posición social, ahora incapaz de sostener mi mirada, eludiéndome con una vergüenza apenas disimulada. Las amigas, esas figuras efímeras que se congregan en tiempos de fortuna, se desvanecieron como el humo. Llamadas sin respuesta, invitaciones inexistentes, la fría indiferencia. Pobre Isabella, susurraban sin disimulo en el supermercado, siempre fue un poco inestable. Lo de la niña la destrozó. Andrés hizo lo correcto, aunque fue duro. Los chismorreos volaban como moscas. Carmen y Ricardo, mis propios padres, eran los principales orquestadores de esta sinfonía de deshonra. Habían esparcido la narrativa de mi locura con una habilidad digna de aplauso, vendiéndola a cada conocido, a cada cliente mío. Mis clientes, aquellos a quienes había ayudado a construir sueños, se esfumaron. Mi reputación como diseñadora de interiores, antes intachable y sinónimo de elegancia, se desmoronó en una noche. ¿Quién querría contratar a una mujer mentalmente frágil y obsesionada con fantasmas? Los proyectos se cancelaron uno a uno, los cheques dejaron de llegar. Los ahorros se evaporaron en gastos legales y el mantenimiento de una vida que se negaba a desaparecer sin una lucha. Cuando la última caja salió de lo que había sido mi hogar, sentí un vacío helado. No había lágrimas. Solo una sequedad brutal en el alma. Me encontré de pie en un diminuto apartamento en las afueras, un lugar impersonal con paredes que olían a humedad y soledad. Mis pocas pertenencias restantes, vendidas en un rastro de objetos con historias, apenas cubrieron el alquiler de unos pocos meses. Aquella Isabella de los arreglos florales perfectos y las cenas elegantes, había desaparecido. La búsqueda de empleo era una humillación constante. Currículum vitae impecable, pero la sombra de los rumores me precedía. No estamos buscando a alguien con su historial, decían con piedad fingida, que olía a puro juicio. Terminé aceptando trabajos precarios, cajera en un supermercado polvoriento, limpiadora de oficinas a altas horas de la noche, turnos esporádicos en una panadería donde el olor a levadura se pegaba a mi piel. Trabajos que nunca habría imaginado, pagando lo justo para sobrevivir, para pagar ese diminuto apartamento que se sentía más como una celda. El espejo me devolvía una imagen ajena. Ojos hundidos, una palidez cetrina, el cabello descuidado. La gente me evitaba en la calle. Amigas se cruzaban de acera. Antiguos colegas fingían no haberme visto. Carmen una vez me envió un mensaje, una perla de veneno. Esperamos que la bajeza te haga reflexionar, Isabella. Es hora de madurar. Mi hermana Valeria, el silencio más doloroso de todos, se había alineado con el bando más fuerte. Ni una sola llamada, ni un mensaje de consuelo. Se había convertido en un reflejo de mis padres. Javier seguía llamando, el único hilo con el mundo exterior que no era hostil. Sus mensajes eran cortos, insistentes, pero yo apenas respondía. No quería su lástima, no quería que viera en lo que me había convertido. Necesitaba quemar lo que quedaba de la antigua Isabella para forjar la nueva. Tocaba fondo. Mis posesiones materiales se habían ido, mi estatus social estaba en ruinas, mi propio nombre corrompido por las mentiras. Era una paria. Emocionalmente inestable, susurraban. Sí, inestable por el dolor, pero no por locura.
Las sonrisas burlonas de mis padres en el funeral de Sofía, esas carcajadas huecas, eran el eco constante en mi mente. La última posesión que me quedaba era mi dolor, mi rabia silenciosa, mi deseo inquebrantable de justicia. Y esa fue la única posesión que atesoré, que protegí, que alimenté en la oscuridad de ese pequeño apartamento. Era el combustible que me permitiría, algún día, ascender desde el abismo. La venganza ya no era una opción, era la única puerta. Estaba lista para empezar a construir mi fortaleza, ladrillo a ladrillo, desde las cenizas de mi vida. El ultimátum llegó a través de una abogada, una mujer gélida que hablaba con la impersonalidad de un notario. Mis padres, Ricardo y Carmen, me daban una semana para recoger lo poco que quedaba de sus contribuciones en lo que una vez fue mi hogar. Era una tortura disfrazada de generosidad, una última humillación calculada para recordarme mi caída. Aceptar significaba volver al nido hostil, pero negarme era abandonar cualquier vestigio de mi pasado tangible. Tenía que ir. Necesitaba ese punto de apoyo, por más doloroso que fuera. La casa era una tumba de recuerdos. Las mismas cortinas de seda, el mismo aroma a lavanda y pulimento. Pero ahora, cada objeto parecía mirarme con desprecio. Los retratos familiares en el salón, sus sonrisas petrificadas, me juzgaban en silencio. Mi padre, Ricardo, ni siquiera se dignó a saludarme. Carmen, impecable como siempre, me recibió con una mirada de profunda decepción, sus labios formando una línea fina y cruel. Tienes una hora, Isabella. No dejes nada que pueda recordar nuestra desilusión. Tu hermana Valeria está ocupada. No la molestes. Sus palabras eran dagas envenenadas, como de costumbre. Subí a mi antigua habitación. Estaba despojada de todo rastro personal, como si nunca hubiera existido. El colchón desnudo, las paredes blanqueadas, el vacío gritando mi ausencia. No había nada que valiera la pena, salvo la caja de recuerdos de mi infancia, que me habían permitido conservar. La abrí con manos temblorosas, encontrando juguetes rotos, viejas cartas de amigas que ya no me hablaban, fotos descoloridas. Un nudo se formó en mi garganta. Aquí, en este espacio desolado, se suponía que debía encontrar fortaleza. Pero solo hallaba más cenizas. En un rincón olvidado del armario empotrado, detrás de un panel falso que ni yo recordaba, mis dedos tropezaron con un baúl viejo y polvoriento que mi abuela paterna, Elena, solía guardar. Siempre había estado allí, oscuro y cerrado, como un secreto silencioso. Mi abuela había sido una mujer de pocas palabras, con una melancolía arraigada en sus ojos, pero siempre pareció sostenerme con una fortaleza invisible. Con un clic oxidado, la tapa cedió, revelando un caos de encajes viejos y papeles amarillentos. Y debajo de todo, atado con una cinta descolorida, encontré su diario. Era un cuaderno de tapas de cuero, el papel fino y frágil al tacto. La caligrafía de mi abuela era intrincada, elegante, casi ilegible en algunas partes. Empecé a pasar las páginas, al principio por curiosidad, luego con una creciente inquietud. Sus entradas eran crípticas, como si hablara en un código diseñado para protegerse. 12 de junio. El peso del nombre. Sacrificios por la familia. Los cimientos deben ser puros. 18 de agosto. Las imperfecciones deben ser eliminadas. Para la supervivencia. Por el linaje. Mi corazón comenzó a latir con una fuerza anómala. ¿Imperfecciones eliminadas? ¿Qué quería decir? Seguí leyendo, mi respiración superficial, hasta que una entrada en particular me heló la sangre. 3 de marzo. Su pérdida fue necesaria para proteger el nombre. Nuestro pequeño bisnieto. El secreto debe morir con nosotros. Su desaparición. Qué terrible destino para un alma tan pura. ¿Perdonará Dios esta carga? ¿Se perdonarán Ricardo y Carmen? El nombre. La desaparición. Un bisnieto. Las piezas, horriblemente distorsionadas, comenzaron a encajar en un patrón sombrío. Mi abuela se refería a un niño,
un bisnieto que había desaparecido misteriosamente, y mis padres, Ricardo y Carmen, estaban implicados. No era una simple fuga, ni una tragedia natural. Era algo oculto, manipulado, borrado para proteger el nombre, ese mismo nombre que ahora escupían para denigrarme. El horror se mezcló con una oleada de adrenalina fría. Las palabras de mi abuela no eran la divagación de una anciana, eran un escalofriante testimonio. Era la sombra bajo la alfombra de la perfección de mi familia, la oscuridad que mis padres, con sus sonrisas burlonas en el funeral de Sofía, habían guardado celosamente durante décadas. Mi dolor no disminuyó, no. Pero la rabia, esa furia silenciosa que había atesorado, encontró un nuevo foco, una dirección. El diario de mi abuela no era solo una reliquia, era un mapa del tesoro más oscuro de mi familia, una verdad que desmantelaría no solo su reputación, sino su misma existencia. La desesperación se transformó en cálculo. La debilidad en estrategia. Al cerrar el diario, no sentí el peso de la tristeza, sino el frío acero de la resolución. Tenía un arma. Y ahora, solo tenía que aprender a usarla. Me levanté de la polvorienta habitación, dejando atrás la cáscara vacía de mi pasado, con la única posesión que importaba, la verdad. Salí de esa casa con un propósito recién forjado, lista para ascender desde el abismo, ladrillo a ladrillo, y quemar todo lo que era falso.